Buenas estudiantes, espero que se encuentren bien de salud, al igual que cada una de sus familias. Siguiendo con el tema de retención en la fuente por ingresos laborales, seguimos con la parte 2, ya habíamos visto la parte 1, que era algo básico. Ahora vamos a adicionar algunos temas frente a esta retención. Entonces, como primer ejemplo, vamos a tomar un trabajador con un salario básico mensual de 8 millones de pesos. Este trabajador además tiene unos deducibles por dependientes, ¿sí? Aporta medicina prepagada, paga unos intereses de vivienda por 105.000 y unos aportes a la AFC, por 400.000 pesos. Entonces, con respecto a este ejercicio, y con respecto a estas adiciones, vamos a darle solución al respecto. Entonces, comenzamos. Ingreso del trabajador, como habíamos dicho, 8 millones de pesos, es el ingreso gravable, 8 millones de pesos. ¿Qué hacíamos en el primer tema? Deducíamos la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La salud, la pensión y el fondo de solidaridad pensional. La salud el 4% de los 8 millones, que son 320.000. La pensión, que es el 4% de 8 millones, que son 320. Y el fondo de solidaridad pensional, que es el 1% del ingreso, que son 80.000. Recuerden que el fondo de solidaridad pensional es a partir de 4 salarios mínimos, ¿sí? Y que tiene también unas adiciones, tengan claro eso. Es a partir de 4 salarios mínimos, el 1%. Pero si está entre 16 y 17, acuérdense que hay unas adiciones, se le adiciona el 0.2, esta persona pagaría el 1.2% y así sucesivamente, como le explicamos en la parte 1 del tema de retención. Entonces, deducimos, ¿sí?, todo lo que es la salud, la pensión y el fondo de solidaridad pensional. Recuerden que esta seguridad social se llama un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Y qué es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional? Un ingreso constitutivo de renta ni ganancia ocasional es un beneficio por expresa norma fiscal. ¿Sí? Es un beneficio que nos da el gobierno, que nos da el Estado, y que implica que por este ingreso no se paga impuestos. En algunos textos encontrarán la siguiente abreviatura. ¿Sí? Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, así lo expresan. Entonces, cuando encuentren estas abreviaturas, significa ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Implica que por ese ingreso no se paga ningún impuesto. Entonces, después del ingreso, restamos todo lo que es la parte de seguridad social y eso me da un subtotal que me da de 7.280.000, o sea que aquí ya bajamos la base de 8 a 7.280.000. A estos 7.280.000 le vamos a sacar un 40% que se denomina cifra control, ¿sí? Lo vamos a denominar cifra control. ¿Y qué es la cifra control? La ley 1819, ¿sí? La ley 1819 trae un cambio que vía deducciones y rentas exentas no me puedo descontar más del 40% del ingreso menos los aportes a seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que este 40%, este valor de 7.280.000 que me da 2.912.000 pesos, ¿sí? Aquí hacia abajo vamos a tener una serie de deducciones, ¿sí?, que ya las mencioné al inicio del ejercicio, y estas deducciones no pueden ser superiores a este valor. Hasta aquí me puedo tomar las deducciones, hasta 2.912.000 pesos. Bueno, entonces de acuerdo al ejercicio, el ejercicio dice que este trabajador tiene dependientes, ¿sí? Y miremos qué son los dependientes. La ley 1607 del 2012 introdujo al panorama tributario
nacional la deducción por dependientes, la cual puede aplicarse a la base mensual de retención en la fuente. La dependientes es una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, la cual puede ascender hasta un máximo de 32 VT mensuales. Entonces, ¿qué son los dependientes? ¿A quiénes se hace referencia cuando se habla de dependientes? Los dependientes son los hijos, el cónyuge y los padres y hermanos. Pero estos dependientes tienen unas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes son los dependientes del contribuyente? Los hijos. Entonces, pero estos hijos deben cumplir unas condiciones. ¿Sí? A los hijos, ¿sí? Es dependiente los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del contribuyente. Eso es un hijo dependiente. Cuando un hijo es dependiente, también, cuando a los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente, persona natural, se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el IFES o la autoridad oficial correspondiente, o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. O también a los hijos del contribuyente mayores de 23 años también son dependientes que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos, pero que sean certificados por medicina legal. Entonces, eso es un dependiente, ¿sí? Los hijos, y tiene que cumplir esas condiciones. Ahora, supongamos que nosotros no tengamos hijos, pero tengamos cónyuge, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es dependiente esa cónyuge? Dice, al cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos, o sea que mi cónyuge, ¿sí?, tenga ausencia de ingresos, ¿sí?, o que esos ingresos en el año sean menores, ojo, a 260 VT. Recuerden que ustedes ya saben que cuál es el valor de la VT para este año 2020, que es 35.607. Multiplican esos 260 por 35.607, ¿sí? Entonces, eso es en el año, 260 VT son en el año. Si yo cojo esos 260 VT y lo multiplico por 35.607, ¿sí?, eso me da un valor anual. Y si lo divido entre 12 meses, eso me da un valor mensual. Y si ustedes hacen ese cálculo, eso me da menos de un salario mínimo. O sea que ese cónyuge está ganando menos de un salario mínimo, por ende, ese cónyuge es dependiente. Y esos ingresos, ¿por quién tienen que ser certificados? Por contador público, ¿sí? Además, el cónyuge también es dependiente fuera de sus ingresos por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Entonces ya tenemos que un dependiente puede ser el hijo con esas condiciones que debe cumplir o el cónyuge. Supongamos que no tengamos hijos y tampoco tengamos cónyuge, entonces, pero tenemos padres y también tenemos hermanos. Entonces, cuando un padre y hermano es dependiente, a los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 VT, ¿sí?, que serían 9.257.820 en el año, certificada por contador público por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Entonces, ellos también son dependientes, ¿sí? Ahora, algo muy importante, sin importar si el contribuyente tiene uno o más hijos, la limitante de la deducción por dependiente será la misma. Adicionalmente, una persona no puede ostentar la calidad de dependiente para dos contribuyentes distintos. O sea que si yo cumplo, ¿sí?, por ejemplo, si yo tengo un hijo que sea dependiente, también tengo el cónyuge que sea dependiente, no es que me vaya a aplicar, tenga los dos beneficios, tanto del hijo como de mi cónyuge, ¿no? Yo tengo que optar por un solo beneficio, ya sea del hijo o ya sea del cónyuge o ya sea del padre o ya sea del hermano. Yo no me puedo tomar todos los beneficios. Con uno que se cumpla, ¿sí?, con eso tengo ese beneficio.
¿Y cuánto es el beneficio de los dependientes? Entonces, en los dependientes, siguiendo con el ejercicio, es el 10%. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del 10% del ingreso, ¿sí? De los ingresos brutos, o sea, de 8 millones. El 10% de los ingresos brutos, el 10%, que en este caso serían 800,000 pesos. Entonces, esto me lo puedo decir, el 10% de los ingresos brutos. Pero esto tiene un límite. Esto tiene un límite. Y me dice, usted se puede deducir el 10% de los ingresos brutos, pero que ese límite sea hasta 32 unidades de valor tributario. ¿Cuántos son 32 VT? Multiplicados por 35.607. 1.139.424. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me... esta deducción que me voy a hacer aquí por dependiente no puede superar 1.139.420. Por ejemplo, si este ingreso laboral que ustedes ven aquí no fuese de 8 millones, sino 1.200.000, ¿sí? De 1.200.000, ¿cuánto sería el 10% de 1.200.000? Si este ingreso laboral no fuera 8 millones, sino de 12 millones, ¿sí? De 12 millones, ¿cuánto sería el 10% de 12 millones? Sería 1.200.000. Entonces, si yo coloco aquí 1.200.000, ¿qué me dice? Me dice, no señor, su límite es hasta aquí, hasta 1.139.000. O sea que aquí no podría colocar 1.200.000, sino 1.139.420, porque este es mi techo. Me están diciendo que hasta aquí solamente me puede deducir. Y eso es lo que se llama deducción por dependientes. Ahora vamos, este trabajador tiene también, paga medicina prepagada por 150,000 pesos. 150,000 pesos. Los aportes a salud se refieren a 3 tipos de productos que son planes complementarios, pólizas de salud y medicina prepagada, como es este caso, ¿sí? La famosa medicina prepagada. Entonces, este trabajador, ¿sí? Según el artículo 387 del Estatuto Tributario, ¿sí? Paga medicina prepagada. Entonces, las personas naturales que reciban ingresos por rentas de trabajo o ingresos laborales tendrán derecho a la deducción, ¿sí? Tendrán derecho. Los aportes a salud se refieren a 3 tipos que ya son planes complementarios, pólizas de salud y medicina prepagada. Y estos tienen un límite, ¿sí? Estos tienen un límite. La medicina prepagada tiene un límite mensual de 16 unidades de valor tributario. 16 unidades de valor tributario, que son 569.712 pesos. 569.712. O sea que esta medicina prepagada, yo solamente esto es mensual, solamente me lo puedo deducir hasta 569.712. Como ustedes ven, solamente llega hasta 150,000, o sea que aquí no hay ningún problema, ¿sí? Cumplimos con el tope, cumplimos con el techo, cumplimos con el límite. ¿Qué también nos podemos deducir? Los intereses por préstamos, los intereses de vivienda, ¿sí? Entonces, en el ejemplo dice que los intereses de vivienda, esta persona paga unos intereses de vivienda por 105,000 pesos. ¿Sí? Según el artículo 387 del Estatuto Tributario, me dice que las personas naturales que reciban ingresos por rentas de trabajo o ingresos laborales tendrán derecho a la deducción por intereses en virtud de préstamos para adquisición de vivienda con un límite, esta también tiene un límite de 100 VT mensuales. 100 VT mensuales. ¿Cuántos son 100 VT mensuales? 3.560.700. ¿Sí? Entonces, aquí el límite son 100 VT. Aquí no hay ningún problema porque llegamos a 105,000. Este es mi techo, lo estamos cumpliendo. Ahora vamos con las cuentas AFC, ¿sí?
ahorro para el fondo de la construcción. Esas son las cuentas AFC, ahorro para el fondo de la construcción. Este trabajador hace un ahorro para el fondo de la construcción de 400.000 pesos según el ejemplo. Entonces, 400.000 pesos. Las cuentas con destino al ahorro o al fomento, ¿sí? O al ahorro para el fomento de la construcción, AFC, brindan beneficios tributarios a las personas que las utilizan para adquirir vivienda. Esto quiere decir que los recursos depositados en estas cuentas no forman parte de la base de retención en la fuente. Los recursos depositados en las cuentas AFC, ¿sí? Ahorro para el fomento de la construcción, que pueden tener el beneficio, tienen un tope hasta el 30%, esto también tiene un límite, tienen, ¿sí? Un tope hasta el 30% del ingreso mensual. ¿Sí? ¿Y cómo funcionan estas cuentas? A ver, ¿cómo funcionan estas cuentas? Usted puede abrir una cuenta AFC, ahorro para el fomento de la construcción, en cualquier establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera Colombiana. Posteriormente, si usted es empleado, debe autorizar a la empresa en la que trabaja para que le descuente el valor a ahorrar directamente de su sueldo y lo deposite en su cuenta. Para que los aportes realizados a la cuenta a veces se consideren renta exenta, se deben cumplir los siguientes requisitos. Entonces, para que yo me pueda deducir ese ahorro para el fondo de la construcción en la retención de la fuente, debe cumplir unos requisitos. Primero, que debo permanecer, ese ahorro debe permanecer en la cuenta por lo menos de 5 a 10 años. Eso es uno de los requisitos fundamentales. Y si se retiran antes de los 5 o 10 años, los recursos se deben invertir en adquisición de vivienda o en el pago de créditos hipotecarios o de cuotas de financiación. Bueno, entonces, hasta aquí, este trabajador, vía deducciones, o sea, tiene dependientes, tiene medicina prepagada, tiene intereses por préstamo de vivienda, paga unos intereses y hace ahorros al AFC, ¿sí? Por 400.000 pesos. Ahora viene lo que habíamos visto en la parte 1, que es la renta exenta, ¿sí? Que equivale al 25%. Nosotros en la parte 1, ¿qué hacíamos? Simplemente cogíamos este valor y le sacábamos el 25%. Pero esa era la parte básica. Pero resulta que ahora este empleado, este trabajador, tiene unas deducciones, hace unos aportes, ¿sí? a la medicina prepagada, hace unos pagos por intereses, hace unos descuentos con destinos a AFC y también tiene dependientes. Entonces, vamos a coger este subtotal, que es 7.280.000, y le vamos a restar todas estas deducciones, ¿sí? Que tenemos aquí. Todas estas deducciones y rentas exentas, 7.280.000 menos 800, menos 150, menos 105.000, menos 400, lo restamos y le sacamos el 25%, que sería la parte exenta. Entonces, el subtotal menos todas esas 4 deducciones que hay aquí. Entonces, hacemos el cálculo, ¿sí? Y eso me da 1.456.250, ¿sí? Entonces, la renta exenta me da 1.456.250. Ahora vamos a coger todas estas deducciones y rentas exentas que tenemos. Sumamos 800, 150, 105, 400.000 y 1.456.250. Vamos a ver cuánto me suman todas estas deducciones. Entonces, sumamos y esto me da un total de deducciones y rentas exentas de 2.911.250. Todas estas deducciones me dan y renta exenta me dan 2.911.250. Ahora, ¿qué voy a hacer? Coger el subtotal que está acá y restarle las deducciones y rentas exentas. Pero ¿qué pasa con estas deducciones? Estas deducciones que están aquí no pueden superar la cifra control que yo les coloqué aquí al inicio, el 40% de este valor, que son 2.912.000 pesos. O sea que aquí no la supera, ¿ven? No la supera, ¿sí? Este valor que está aquí no supera mi cifra control. O sea que yo perfectamente
puedo coger los 7.280.000 y restarle estas deducciones, ¿sí? Y restarle estas deducciones, y eso me da una base gravable de 4.368.750, ¿sí? Y con estas que voy a calcular la retención en la fuente, 4.368.000. ¿Qué pasa si yo sumo todas estas deducciones que están aquí y me hubiera dado 3.500.000, por dar un ejemplo? Todas estas deducciones que están aquí, yo las sumo y me da 3.500.000. Resulta de que aquí hay una cifra. Me dice, no señor, usted no me puede deducir todos estos 3.500.000, solamente hasta 2.912.000 pesos. Esta es la cifra control que me da el Estado. Dice, hasta aquí no más, hasta el 40% de este subtotal. O sea que aquí, ¿sí? En caso que hubiera sido 3 millones, ¿sí? No me puedo decir todos los 3 millones, sino hasta la cifra control. O sea que hubiera cogido los 7.280.000 y le hubiera restado 2.902.000, que es hasta el tope máximo que yo me puedo deducir. Por eso es lo que se llama, por eso se llama cifra control. Aquí nos deducimos todos, ¿por qué? Porque nos pasa, este valor no pasa la cifra control. Entonces, resto 7.200.000 me da las deducciones y renta de centas y me da 4.368.750. Ya teniendo este valor, pues ya aquí es fácil. Lo convertimos, ¿sí? Hacemos la conversión a unidades de valor tributario, ¿sí? Este valor lo dimos entre 35.607, que es la unidad de valor tributario, y esto me da, este salario me da 122.69 unidades de valor tributario. O sea que esta base gravable de 4.368.750 equivale a 122.69 unidades de valor tributario. Ahora, ya teniendo la conversión, nos vamos a la tabla que yo les había solicitado a ustedes, ¿sí? La tabla de retención, y miramos en qué rango. Me da 122.69. Entonces miremos en qué rango se encuentra, ¿sí? Si, acuérdense que hay unos rangos de 0 a 95, 0 impuesto, de 95 a 150, de 150 a 360, de 360 a 140, etc. Entonces, nos dio a pagar nos dio una base gravable de 122.69. Está en este rango, está entre 95 y 150. Aplico la formulita del lado derecho, simplemente. Esta formulita. Simplemente me ubico en el rango y aplico la fórmula que hay al lado derecho. Entonces, estamos en este rango. Me dice, ¿qué me dice la fórmula? Ingreso laboral gravado expresado en VT. ¿Cuánto me dio? 122.69 VT. Menos, ¿qué me dice la formulita? Estamos en este rango. Ingreso laboral grado expresado en VT, 122.69. Dice, la formulita me dice menos 95 VT. ¿Sí? Menos 95 VT. Seguimos con la formulita. Vamos a la fórmula. Me dice, ya, ingreso laboral grado 122.69 menos 95. Y todo esto me lo multiplica por el 19%. Entonces, todo esto lo multiplicamos por el 19%. Y esto es igual a 5.26 unidades de valor tributario. Entonces, esta persona con ese salario debe pagar 5.26 unidades de valor tributario. Pero como hay que pagar en pesos, pues 5.26 VT por el valor de la VT de este año 2020, 35.607, y esto me da 187.293 pesos, que sería el valor a pagar por retención en la fuente, ¿sí? Entonces esta persona pagaría 187.293 pesos. Entonces aquí ya le hemos adicionado, ¿sí?, una serie de situaciones de este trabajador, ¿sí? Y como pueden ustedes ver, ¿sí?,
este trabajador pagaría 187.293 pesos. En el material, ¿sí?, que les envío está este ejercicio resuelto y también un ejercicio para que ustedes me realicen en su cuaderno. Que Dios los bendiga y que la pasen bien.